Procederemos ahora a hacer el desarrollo del problema 2562, el cual dice, un resistor con resistencia igual a R está conectado a una batería que tiene una FEM de 12.0 voltios y una resistencia interna R minúscula igual a 0.40 ohms. ¿Para qué valores de R la energía disipada en el resistor será de 80.0 watts? Como en todo problema, yo recomiendo siempre hacer una lectura pausada, que es lo que vamos a hacer a continuación. Un resistor con resistencia igual a R está conectado a una batería que tiene una FEM de 12.0 voltios. Okay, tenemos una FEM. Siempre recomiendo también hacer uso de resaltadores para que quede bien plasmada la información de nuestros datos. Una FEM de 12.0 voltios. Ok. Y una resistencia interna de R igual a 0.40. Aparece el concepto de resistencia interna. ¿Para qué valores de R la energía disipada en el resistor será 80.0 watts? Aparece energía disipada y aquí estamos hablando del concepto de potencia. Ok, entonces hagamos la escritura de nuestros datos. Tenemos FEM 12 voltios. Tenemos resistencia interna 0.40 ohmios. Y tenemos potencia de 80.0 watts. ¿Cuál es la incógnita? Valores de R. Pide valores de R. O sea que pueda que nos salgan más de uno, ¿verdad? Porque está pidiendo valores de R. Muy bien. Entonces, tenemos tres datos. Tenemos potencia, FEM y resistencia interna. Ahora yo me tomo la molestia de tener el circuito ya listo. Un bosquejo de lo que tenemos. No lo pide, no es obligatorio, pero me pareció oportuno para que quede bien clarificado todo lo que estamos haciendo. Entonces tenemos un pequeño circuito, una fuente con resistencia interna y conectado un resistor R a esa fuente. Veamos entonces, ¿cómo podemos dar solución a nuestro problema? Partiendo de los datos conocidos, tenemos el concepto de potencia. Yo digo que podemos plasmar nuestra ecuación norte, nuestra ecuación principal, en función del concepto de potencia. Para potencia, pues tenemos tres alternativas. Potencia es igual a voltaje por corriente. Potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Y potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. En dos de ellas aparece nuestra incógnita, que es la resistencia. Aparece en I cuadrado por R y aparece en B cuadrado entre R. Y según nuestros datos, pues no conozco corriente. Entonces, lo más normal sería partir de este concepto. Potencia es igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, vean, siempre recomiendo en un proceso de aprendizaje que rotulemos las incógnitas y las cantidades desconocidas. Pues tenemos una ecuación norte, un concepto del cual estamos partiendo y entonces tenemos que ver qué nos hace falta. Entonces, aquí rotulamos la incógnita, una recomendación que yo siempre hago. Incógnita. No es necesario que escribamos la palabra incógnita, sino que distingamos nosotros, cuando resolvemos un problema de física, distingamos, esta es la incógnita, ¿de acuerdo?
Y aquí, pues para efectos de que entendamos bien las ideas, yo coloco la palabra incógnita. Luego acá tenemos esta cantidad, voltaje, que sería una cantidad que no conocemos. Lo que conocemos es la FEM y la resistencia interna. Esta cantidad es una cantidad desconocida. Y la cantidad potencia, pues sí, esa sí es conocida. Porque está en los datos. Entonces ya tenemos una incógnita y aparece una cantidad desconocida. Entonces hay que irnos a encontrar esa cantidad desconocida, como en todo problema. Vamos a decir encontrando esa cantidad desconocida. En este caso es el voltaje, la diferencia de potencial. Encontrando B. Ok, ¿cómo podría encontrar B? ¿Cómo podríamos encontrar B? Pues para encontrar B, yo pensaría que podemos tener dos caminos. Un camino que involucre la resistencia interna, porque está en nuestros datos, y la FEM. Yo podría decir entonces, si recordamos las ecuaciones de la ecuación que relaciona el voltaje de la fuente con la FEM y con la resistencia interna. El voltaje, podríamos decir que es la FEM menos la corriente por la resistencia interna. El voltaje final va a ser la FEM menos voltaje, la FEM menos, perdón, corriente por resistencia interna, que es un voltaje al final, un voltaje interno ahí. Ok. Pero de repente se fijaron ustedes que apareció la corriente. Ups, decimos ahí, apareció la corriente. Ok. ¿Qué pasa entonces si apareció la corriente? Otra cantidad desconocida, porque si se fijan en los datos no está la corriente. Bueno, pero ni modo, si apareció la corriente, entonces tendríamos que tener otra alternativa para hallar esa corriente. Y esa otra alternativa que a mí se me ocurre es la ley de Ohm. Entonces yo puedo plantear también la ley de Ohm. Ah, ok. Tenemos dos ecuaciones entonces ahí. La ley de Ohm para el circuito como tal. I por R, ¿verdad? Voltaje de la fuente, corriente por la resistencia, que es nuestra incógnita. Entonces, hasta ahí vamos bien porque siempre aparece la incógnita, está bien. Y yo podría despejar I. Si se fijan ustedes, si yo despejo I de la ley de Ohm, si yo despejo I, me queda que I es voltaje entre resistencia. Yo puedo sustituir eso yo puedo sustituir eso aquí. En lugar de escribir I, escribiría B entre R y ya me deshago de la corriente, siempre me queda el voltaje B y aparece mi incógnita. Por eso es que habla de que para qué valores de R, porque si aparece la incógnita también aquí, nos va a quedar alguna ecuación con términos cuadrados, cúbicos, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver. Entonces hacemos el comentario. Voy a enfocarme en el desarrollo de esta expresión de B, encontrar esa expresión de B. Entonces vamos a hacerle por eso una especie de zoom, para que nos enfoquemos nada más en esto. Entonces decimos luego, o entonces decimos acá, en la ecuación del voltaje de la fuente, tenemos la FEM, vamos a reemplazar, como dijimos. En lugar de corriente vamos a escribir B entre R. Y eso multiplicado por la resistencia interna. Ahí tenemos una expresión para B. Lo que queremos dar es una expresión para B para introducirla en la ecuación principal. Entonces despejemos para B. B nos quedaría, en este caso, el término que tiene B lo podemos pasar a restar acá, a sumar, perdón. A sumar. Y entonces nos quedaría esto de esta manera. Y eso sería igual a la FEM. Ahí podemos aplicar nosotros factor común. Tendríamos 1 más R minúscula entre R mayúscula y eso sería igual a la FEM. Y finalmente yo puedo tener una expresión para el voltaje en función de la FEM y las resistencias. De la siguiente manera.
ya tengo mi expresión para voltaje. Si es que voy a hacer ahora. Ya tengo mi expresión para voltaje, me quedó FEM dividido por 1 más R, la razón entre la resistencia. R sobre R, ok. Vamos a retomar nuestra expresión original. Vamos a enfocarnos en la expresión original. Aquí está. ¿Qué debemos hacerle a la expresión original? Bueno, sustituir. Le vamos a hacer el comentario. Vamos a decir, luego, sustituyendo B, vamos a hacer un poquito separado ahí. Sustituyendo B en la expresión principal. Bueno, sustituyámoslo. ¿Qué nos quedaría ese B? Vamos a ahorrar un poquito de espacio. Vamos a hacernos para acá. La expresión original es potencia igual a B cuadrado. ¿Qué es B? Bueno, B es esto. Y como está al cuadrado, entonces esa FEN quedaría al cuadrado. Y el término del denominador es 1 más la razón entre las resistencias. Y eso quedaría al cuadrado. Ok. Y todo eso dividido por la resistencia. Entonces no olvidemos, aquí está, ¿ven? Esto que está acá, eso es B cuadrado dividido por R. Eso es lo que teníamos antes. Veamos entonces, aquí hay que hacer un poquito de álgebra, pues ya tenemos nuestra incógnita y nuestra ecuación principal en función de los datos conocidos, potencia, FEM, resistencia interna y tenemos la incógnita. Solo queda desenmarañar esta ecuación y aplicar pues los conceptos que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras, nuestra formación matemática para que podamos sacar esa R. O sea, aquí se podría, lo primero que yo veo a simple vista, vamos a hacer varias simplificaciones. Las vamos a hacer despacio. Yo considero que se pueden hacer despacio. No hay prisa. De entrada, lo que yo vería aquí es que podemos expresar esto de la siguiente manera. ¿Lo ven? Sería así. Ok, pues me parece adecuado. Hagamos ahora una suma de fracciones para que vayamos viendo cómo se va. Aquí pues es cuestión de gustos, cómo quieren trabajar la parte algebraica. Habrá alguien que sugiera un camino más rápido, ¿verdad? Lo importante es que todos lleguemos a la respuesta final correcta. No importa el camino que tomemos. Entonces yo podría hacer una suma de fracciones y esto me quedaría R más R y todo aquí dividido entre R al cuadrado. Entonces voy a retomar, vean esa expresión. Voy a retomar y voy a decir, bueno, eso podría quedar escrito de la siguiente manera. FEM al cuadrado. Y aquí quedaría, se puede sacar de factor común. O sea, esto quedaría R. Y aquí un R cuadrado. Que este mismo R cuadrado que sale afuera, ¿verdad? Y aquí lo que nos queda es el producto notable de R más R al cuadrado. Ahí se puede ir viendo que si queda un producto notable, pues con razón nos decían, ¿para qué valores de R? O sea, nos va a quedar una ecuación cuadrática. Ya podemos imaginar, ya con solo ver esto, que nos va a quedar una ecuación cuadrática. Pero aquí es recomendable pues simplificar. Aquí se cancela, podemos ver esta R con una de estas de acá. Y esta pasaría acá arriba. Y entonces nos quedaría resistencia por FEM al cuadrado dividido por... Bueno, y de hecho ya podemos reemplazarla para hacerlo más fácil.
Voy a colocar una flechita aquí. Pasaría potencia, véanlo. Me quedaría potencia multiplicado por R más R, para que lo dejemos más explícito, al cuadrado, y eso quedaría igual a R por FEM al cuadrado. ¿Qué hemos hecho ahí? Bueno, simplemente cancelamos acá y nos quedó una R, que es esta de acá, la pasamos por arriba, entonces nos queda multiplicando a la FEM. Y luego esto que estaba dividiendo, pues lo pasamos a multiplicar a la potencia. Un poquito de álgebra ahí. Ok, ¿y ahí qué podríamos hacerle? Bueno, yo me desharía de esa P para que me quede el producto notable completamente solo ahí. Lo voy a desarrollar aquí abajo. R cuadrado más 2R por R. ¿Y qué más nos quedaría? Más R cuadrado. Y la potencia la paso al otro lado. Entonces me quedaría R entre P. Bueno, dejémosla mejor así. Vámonos así, para que quede claro. E cuadrado sobre P multiplicado por R. Entonces ahí lo que nos queda es una ecuación cuadrática. Y podemos llevarnos esta ecuación cuadrática a una siguiente página, porque creo que ya se nos ha acabado el lienzo. Veamos el panorama completo del problema. Hagamos una recapitulación antes de pasar a la siguiente filmina. Veamos, estamos encontrando los valores de R para que la energía disipada sea de 80 watts. Entonces, los únicos datos que teníamos era FEM y resistencia interna y la potencia disipada, la energía disipada. Entonces, partimos de una ecuación norte y en esa ecuación norte nos hacía falta la cantidad B. Nos enfocamos en encontrar esa cantidad B, hicimos un desarrollo partiendo de conceptos de energía interna, fuentes con energía, fuentes con resistencia interna, perdón, yo dije energía interna, perdón, era resistencia interna. Y ley de Ohm, que son estos de acá. Y luego, pues, resolvemos es un sistema de ecuaciones chiquito, lo resolvemos por sustitución, eliminamos la corriente y encontramos una expresión para el voltaje. Y ese voltaje, lo bonito de todo esto es que ese voltaje me quedó en función de la FEM, de la resistencia interna, que son mis datos, y de la incógnita. Entonces, vamos bien, vamos por buen camino. Ahora, ¿alguien pudo haber escogido otra ecuación? Sí. Alguien se pudo haber ido por el camino, otro camino de potencia. Potencia es igual a I cuadrado por R. Y después usar la ley de Ohm. Y es válido. Yo me fui por este camino porque me fui en función de mis datos encontrados. Pero lo importante es que lleguemos a otro camino. Entonces, hemos llegado, luego sustituimos ese valor de B. Lo sustituimos acá. Y empezamos a hacer álgebra. Álgebra para poder encontrar una expresión que me dé los valores de R. Y entonces en eso estamos. Y hemos llegado a esta ecuación. Y esa ecuación me la voy a llevar a la siguiente página. Que es una ecuación que ya vemos que nos quedó de carácter cuadrático. Me la voy a llevar a la siguiente página para que la podamos resolver y encontremos los valores de R. Ya el problema ya está prácticamente resuelto. La parte física ha acabado. Lo que necesitamos nada más es aplicar la matemática que hemos aprendido en nuestros cursos para desarrollar el problema. Entonces aquí tengo siempre el enunciado para que tengamos los datos a mano y pego la ecuación, me la traigo y la desarrollo. Entonces es una ecuación cuadrática que se puede desarrollar de forma fácil. Vamos a hacerle una especie de zoom otra vez para enfocarnos en ella y desarrollémosla, pues. Entonces ordenémosla como una ecuación cuadrática como tal. ¿Cómo se ordenan? Bueno, R cuadrado, y tenemos un término que tiene término lineal, y también en el lado derecho tenemos una ecuación con término lineal, aquí un término lineal, aquí un término lineal en R. Entonces yo lo voy a ordenar de modo de que me quede, aquí me va a quedar 2R, R, y este pasaría a restar, entonces quedaría E cuadrado, bueno, la FEM al cuadrado por la potencia, multiplicado por R también, más la resistencia interna al cuadrado igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática que me queda.
Factoricemos un poquito para que distingamos los valores de a, b y c que deben quedar en una ecuación cuadrática. R cuadrado, aquí se puede sacar factor común, el r. Perdón, aquí era un signo más. Aquí podemos sacar de factor común el r, término lineal, y que sobra, quedaría 2r menos la FEM entre la potencia. Y eso más r cuadrado igual a 0. Entonces recordemos que en una ecuación cuadrática pues quedan tres parámetros, ¿no? A, B y C. Porque la ecuación cuadrática en este caso sería para R. Vamos a hacer aquí. La ecuación cuadrática sería R igual a, vamos a decir, menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC y eso dividido sobre 2A. ¿Quiénes son esos valores de A, B y C? Pues aquí están en la ecuación. Vamos a poner una coma ahí. Nuestro valor de A sería A igual a 1, porque es el término que está asociado con esta cantidad. Aquí está el 1. El valor de B es el que está asociado con el término lineal, ya sabemos. Sería 2R menos P al cuadrado sobre potencia. Y el C sería simplemente R cuadrado. Entonces calculémoslos. Calculémoslo. Creo que aquí tenemos espacio. Calculémoslo para que después apliquemos la maquinaria de la fórmula cuadrática. Más que todo habría que calcular el B y el C. Entonces veamos el B. ¿Quién sería el B? Dice que es 2R menos F cuadrado sobre potencia. Entonces 2 por 0.40 menos F cuadrado, que sería 12 al cuadrado, dividido por potencia, que es 80. Ahorita pues no coloquemos unidades, porque si colocamos unidades, se puede confundir. Yo recomiendo ahorita no colocar unidades, o solo estar como atentos, ¿verdad? Atentos, validemos otra vez este cálculo, veamos. El valor de B sería 2 por 0.4, eso menos el cociente entre la FEM, que es 12 al cuadrado, entre la potencia, que es 80. Y eso me da menos 1. Ahorita podemos dejar sin unidades. Y C sería el valor de R al cuadrado, que es 0.40 al cuadrado. ¿Ves? Eso queda 0.16. Esos son los valores de A, B y C que me resuelven la ecuación cuadrática. Entonces simplemente introduzcámoslos y resolvamos. Hagamos un zoom y planteemos un poco la cuadrática. Menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 0.16 dividido por 2A, y eso sería 2, ¿verdad? Porque es 2 por 1. Ahí tenemos la ecuación cuadrática. Entonces planteémosla, a ver. Podemos aquí llevarnos esto para la parte de acá arriba. Podemos trazar una línea vertical para dividir nuestro lienzo y que se vea ordenado el trabajo. Aquí tenemos, entonces podemos encontrar los valores de R acá arriba. Valor de R. Ok, entonces eso quedaría 1 más y lo que está en la raíz, 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 0.16. Y eso da 0.36.
Y eso en raíz da 0.6. ¿Ok? Y dividido por 2. Todo eso dividido por 2. Eso es si tomamos la positiva. Entonces, ¿cuánto daría esto? 1 más 0.6 dividido entre 2. 0.8 me da este. 0.8 ohmios. Ok. Perdón, ahí me fue muy grande el borrador. 0.8, lo voy a colocar acá abajo. Ya con unidades. 0.8 ohmios. Muy bien, ese es un valor que me da. El otro sería con la raíz negativa. Vamos a ver. 1 menos 0.6. Aquí lo vamos a poner 1 menos 0.6 dividido entre 2. Y eso es 0.2. Entonces ahí tenemos los dos valores de resistencia. Que me permiten que la energía disipada sea 80 watts. Y tenemos uno y aquí está el otro. Y este problema está muy interesante. Como les digo, este problema se puede resolver yéndonos por el camino. Lo voy a poner con el puntero láser para que vean. O sea, yo pude haber escogido también esta ecuación. Y haber buscado una expresión para la corriente en lugar de para voltaje, ¿verdad? Y hacer uso de la ley de Ohm, así como hice uso de la ley de Ohm con B cuadrado entre R. Y sus resultados habrán sido los mismos. Eso es lo bonito de la física. Usted se puede ir por diferentes caminos, siempre y cuando sean válidos, ojo, no que salgamos con caminos inventados, diferentes caminos conceptuales y usted puede llegar a la misma respuesta. Ese sería el problema 25.62.